En el desarrollo del video de la tercera parte, quise comentar algunos otros puntos, pero preferí dejar correr la exposición del maestro Luis, además de que ya no disponía de mucho tiempo. Pero como me parece importante, he hecho este anexo a la tercera parte del quinto episodio de la tercera temporada de Trascendamos el Podcast. Dichas menciones serán comenzando con lo que el maestro dijo en el minuto 18 con 49 segundos del video de esta tercera parte. El maestro, valga la redundancia, dijo lo siguiente. En 1886, el banco francés Rothschild, que era Rothschild Frères, los hermanos Frères, obtiene grandes cantidades de yacimiento de petróleo en Rusia y forma la compañía Caspian and Black Sea Petroleum Company, que rápidamente se convierte en el segundo productor mundial de petróleo más grande del mundo. Yo quiero que comprendas que si hoy todavía dependemos del petróleo, no es porque no existan energías alternativas para que tu vehículo pudiese funcionar sin contaminar y con mucho menos costo, sino porque es parte de un proyecto de dominación mundial que les permite hacer depender a toda la sociedad de su propia producción, fijando abusivamente precios, controlando la oferta y demás. Estando en mis 16 años de edad, una noche como solía hacer, me quedé viendo una película yo solo. El protagonista era Steven Seagal, haciendo el papel de un líder aborigen de una de las tribus de América del Norte. Y el meollo de la peli era precisamente la lucha de ese líder aborigen que estaba dando por sus tierras, que estaban siendo entregadas por el gobierno gringo a la Standard Oil, entiéndase, a los Rockefeller, para la explotación del petróleo en esa área. Lo relevante es que el personaje aborigen interpretado por Seagal daba la lucha para que en sus tierras ancestrales no se explotara petróleo porque no era necesario para los fines que los empresarios perseguían, lo que explicó en reuniones que el gobierno local le permitió con ellos, y les demostró que no hacía falta dicha explotación del petróleo porque ya había sido presentada la capacidad de producir vehículos alimentados por electricidad. ¿Cuál es la importancia de decir esto acá? Pues la matemática, agapaos. Les digo que esa peli, que por cierto jamás repitieron, tanto que la TV llena a la audiencia de repetición de películas y series, esta, entre otras que vi, jamás fue proyectada de nuevo. ¿Por qué sería, no? Bueno, la matemática, como dije, agapaos, tenía 16 años cuando vi esa película, es decir, fue por allá a inicios de los años 80 del siglo XX, o sea, hace unos 46 años ya. ¿Qué quiero señalar? Pues que, como dijo el agapao maestro Ravizza, lo del uso de otras energías, como la electricidad, para fuerza motriz de los vehículos, eso no tiene nada de novedoso, como muchas otras cosas de la tecnología que las generaciones de después de la Segunda Guerra hasta hoy se han creído, nos hemos creído, pues yo también vengo de esa época, que son innovaciones jamás antes vistas. Falso. El uso de los derivados del petróleo, como también el cobro de los servicios que utilizamos, no es más
que la forma de extraernos energía y de mantener a la humanidad produciendo el combustible que ellos necesitan para seguir estando en los lugares de control. Así que, con tan solo dar los pasos necesarios para despertar la conciencia, eso bastaría para revertir el juego, mis agapaos, hermanos humanos. El segundo aspecto que estoy decidido a no dejar pasar bajo cuerdas es el cómo las estirpes dominantes, a los que conocemos como los controladores o administradores de la Matrix, nos presentan un tabulador de supuesta moral, el cual solo aplica a la plebe, al populacho, a los pueblos, pero que para ellos, como suena una cita del Nuevo Testamento, para ellos, abro comillas, todo es lícito, cierro comillas. Escuchémoslo de la voz del maestro Luis. Dentro de este proceso de crecimiento económico, en 1887, un gran traficante de opio de China, Edward Sasso, se casa con Aline Caroline de Rothschild, era nieta de Jacob Rothschild, Santiago. Para la oreja, agapao, repito. Dentro de este proceso de crecimiento económico, en 1887, un gran traficante de opio de China, Edward Sasso, se casa con Aline Caroline de Rothschild, era nieta de Jacob Rothschild, Santiago. El padre de Aline, que se llamaba Gustavo, junto con su hermano Alfonso, se hizo cargo del brazo francés de los Rothschild tras la muerte del padre de Jacob. Y los Rothschild financian la función de las minas de diamante de Kimberley, en Sudáfrica. Posteriormente se transforman en los mayores accionistas de esta empresa, mundialmente famosa, la empresa De Beers, que es un gran productor de diamantes a nivel mundial, y que también es una mina de piedras preciosas en África y la India. Hoy detentan prácticamente el dominio de todo eso en exclusividad por parte de los Rothschild, por todo el valor que significa a nivel mundial el disponer de este tipo de producción. Y no dejes de apoyar este proyecto con un like y tu suscripción. Suscríbete, agapao. Suscríbete. Pues aspiro que hayas escuchado claro y muy diáfano, agapao. Aline Caroline de Rothschild, nieta de Jacobo Rothschild o Santiago Rothschild, se casa en 1887 con Edward Albert Sisson, gran traficante de opio para China. No me gusta faltar el respeto a quienes me escuchan, y no para faltarles, sino más bien para estimularles a pensar de forma correcta o como el sistema nos ha dicho que es correcto, pues. Te pregunto, tú, que eres simplemente un padre, una madre de eso que conocemos como clase media, digamos más específicamente clase trabajadora, de los que deben producir para poder sufragar los gastos de su vivir y sustentar un hogar. Tú, si sabes que el tipo de quien tu hija se enamora y desea hacer vida marital con él, te enteras que el tipo está en el negocio del tráfico de estupefacientes, es decir, es un vendedor de estimulantes que producen conductas irrefrenadas e irrefrenables en los seres humanos. ¿Tú aprobarías, aceptarías
que tu hija emparente con alguien que su dinero lo obtiene de negocios de esa índole? Claro, sé bien que es solo un decir, porque la verdad práctica es que hoy por hoy los padres no son muy interesados en supervisar, no digo las relaciones de sus hijos, sino muy pocas áreas de su vida, de la vida de los hijos. Pues a eso también nos ha conducido el sistema con su educación. Pero uno, que es de lo que se conoce como la vieja guardia, te aseguro que un padre, una madre de la vieja escuela, se opondría hasta donde le fuere posible para que su hija no emparentara con un narco. Pero estos, los de recio abolengo, los de gran estirpe, los que tienen a los suyos no solo en el Parlamento británico, gringo y de cualquier país europeo, estos que señalan precisamente de narcotraficantes no solo a nuestros pueblos del sur, claro, sabemos que muchos en realidad lo son, pero no es así para la mayoría. Estos que persiguen según ellos a los narcos, pues no tienen ningún empacho y ningún plurito en emparentar a sus hijas y nietas con un duro del narco. Claro, ya lo dije, un duro. No se trata de un traficante de medio pelo, un alto narco. ¿Te das cuenta el mundo en que vivimos, agapao? El sistema putrefacto con el cual rigen a los pueblos, pues allí se los dejo. Avancemos más bien al próximo punto. En 1891, el líder de los laboristas británicos, uno de los dos partidos políticos principales, ¿verdad?, hace la siguiente declaración sobre el tema Roger. Este equipo de chupasangres, esto es textual, ¿verdad?, está escrito y documentado. Este equipo de chupasangres ha sido la causa del daño incalculable y la miseria en Europa durante el presente siglo XIX, y ha acumulado su riqueza prodigiosa, principalmente a través de fomentar las guerras entre estados que nunca se deberían haber peleado. Ya sabemos que las guerras eran fomentadas y financiadas a través de los diferentes grupos Roger. Cada vez que hay problemas en Europa, siempre que circulan rumores de guerra y que las mentes de los hombres se angustian por el miedo al cambio y la calamidad, usted, decía este líder laborista, puede estar seguro de que una nariz ganchuda de algún Rothschild está en sus juegos en algún lugar cercano a la región de la perturbación. Solo quería dejar constancia de cuando la actuación de alguien o de alguna estirpe u organización o institución llega a ser de tal calibre que hasta los que han ejercido hechos verdaderamente denigrantes contra la humanidad se pronuncian de forma deplorable ante la actuación de quien está siendo señalado. Esto porque el maestro puntualizó cómo un líder del Partido Laborista inglés, imagínate, un político inglés, llegó a decir de los Rothschild que eran quienes estaban siempre detrás de los conflictos y las guerras en Europa. Que eso lo haya dicho un político inglés, agapao, como es claro, abro comillas, nada es nuevo debajo del sol, cierro comillas. Así dice el libro
usurpador. ¿Acaso hoy no estamos viendo cómo hasta de ese mismo país, como de otros de Europa, Italia, España, Suiza, Suecia, Grecia y otros, ya se han pronunciado declarando que la actuación del ente sionista ocupante de Palestina y su asesino serial sistemático ya ha rebasado todo límite? Pues que lo diga un inglés, agapao, que lo digan los ingleses que ayer y aún hoy siguen siendo de los mayores sembradores de intrigas y del latrocinio mundial, y que lo diga hoy y en el pasado, como está documentado en 1891, siglo XIX, lo dijo este líder laborista, líder del Partido Laborista inglés, refiriéndose a los Rothschild. Si no sabes, que dudo que no lo sepas, los ingleses, pero más bien los europeos para ser más exactos, porque también italianos, portugueses, belgas, holandeses, franceses, alemanes y en definitiva todo europeo, por supuesto los españoles también, debes saber lo que han hecho y aún algunos como los franceses hacen a los pueblos africanos, y en el pasado los ingleses a los oceánicos, asiáticos y mesoamericanos, como también los españoles y portugueses. Si no lo sabes, entonces lo dejas colar. Pero si lo sabes, es cuando comprendes el peso y el significado de que lo digan desde esos lugares y que hayan tantos omnibulados por la fe de este lado del charco que no sean capaces de diferenciar la maldad pura, dura y genuina de los sionistas, y que proclamen a su vez que según la prédica de su grupo, ellos son los santos y los buenos y el resto los demonios. ¡Wow! Agapaos. Pues solo quería, o más bien hice este anexo a la tercera parte del 5º episodio, pues me parece que son puntos que no se pueden dejar pasar debajo de la mesa. Eso es lo que quería puntualizar. Por tanto, hasta acá este anexo. Chao.